Hola, ¿cómo estás? Nosotros muy contentos de poder un día más estar cantando junto con vos del otro lado y queremos invitarte a que cantes esta canción que es nueva junto con nosotros, que dice: no me rendiré porque sé que nunca me dejarás, nunca me abandonarás. Así que te invitamos, si quizás estás pasando por un momento de dificultad, que puedas decir: no me rendiré porque sé que nunca me dejarás. Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En este día, que tengas un día bendecido. Quería compartir una palabra de parte de Dios en este día, desde acá, desde casa, compartir hacia la distancia, pero muy cerca espiritualmente. En el nombre de Jesús voy a compartir una palabra eh, en San Marcos 4:35, que ahí nos habla de la tempestad, cuando Jesús cruzaron una tempestad. Amén. Jesús calma, dice la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijeron: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos en ese momento, yo digo, se desesperaron. Los discípulos en ese momento dijeron:
acá nos hundimos con esta tormenta, con esta tempestad de viento, con esta tempestad que se nos ha venido encima. Pero Jesús dice que estaba tranquilo durmiendo en la barca. Yo digo, los discípulos en el momento no se dieron cuenta. ¿A quién? ¿Quién iba en la barca con ellos? Que iba Jesús. Y ellos en el momento de desesperación no miraron a Jesús, sino que miraron la situación, la tempestad, el problema. Y muchas veces tenemos temor como los discípulos. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos temor de las tempestades, de los problemas. Muchas veces tenemos temor de las situaciones que tenemos, que vivimos, quizás diariamente, quizás temporalmente, pero a veces no nos damos cuenta quién es el que va con nosotros. No nos damos cuenta que Jesús está tranquilo. ¿Por qué? Porque si tenemos a Jesús, tenemos que estar tranquilos. Pero en medio del problema, en medio de las circunstancias, no nos damos cuenta de clamarle a Él. Acá los discípulos dice que lo despertaron y le dijeron, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿No te das cuenta que estamos en peligro? Dice que Jesús se levantó. Fíjate, dice, el 39 dice, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. La autoridad de Jesús, que nosotros a veces estamos como sus discípulos, a veces nosotros no nos damos cuenta, la autoridad que Él nos ha dado de clamarle a Él y Él va a solucionar la situación. Él les dijo, cállense, Él les dijo, Él reprendió la tormenta, reprendió la tempestad y todo se calmó. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que si nosotros ponemos la fe en Jesús, Él va a calmar nuestra tempestad. Si nosotros ponemos la fe en Jesús, Él va a calmar nuestra situación. Amén. Fíjate más abajito, el 40, dice, y Él les dijo, ¿por qué estás así amedrentado? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Y muchas veces, después que pasa la situación, después que nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado, que no estamos solo en medio del problema, en medio de la situación, de la tempestad, decimos, pero ¿por qué no usé mi fe? ¿Por qué no usé esa fe que tengo para poder salir adelante? Amén. Por eso acá Jesús les dijo, no tenés fe. No tenés fe. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedece? Amén. Yo creo que si ponemos la mirada en Jesús y decimos, no estoy sola, Jesús va en mi barco, Él es mi capitán, Él es el que se encarga de ir guiando mi barco, de ir guiando y de sacarme de toda tempestad, de todo problema, de toda situación. Yo creo que cuando ponemos la fe en movimiento, todo es más fácil. A veces nos pasa como los discípulos, tenemos temor porque no nos damos cuenta de que Jesús está ahí. Y si Él está tranquilo, es porque nosotros va a estar todo bien, es porque la situación va a estar toda bien. Amén. Acá tenemos la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en el poder de Dios. Amén. Si tenemos confianza en Él, la fe se va a mover. Tenemos confianza. Dice que la fe es la confianza en el poder de Dios para enfrentar toda crisis, toda situación. Amén. A Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro le jugó una mala pasada quizás en Mateo 14, 28. Ahí fíjate, yo leí esos versículos y decía, a Pedro también tuvo temor. Pedro en el momento que tuvo que ir a Jesús, ¿qué le pasó? Le entró el temor. Entonces, a veces decimos, pero era a la gente de la Biblia, a la gente que estaba con Jesús en ese tiempo. Pero hoy en día, a veces nos pasa, a veces quizás te pasa a vos, quizás me pasa a mí, quizás hay mucha gente que le está pasando, la que le pasó a los discípulos, la que le pasó a Pedro. Fíjate, Pedro 14, 28, ahí nos dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro lo desafiaba a Jesús. Yo decía, lo desafiaba, le decía, bueno,
demostrame, Jesús, si vos sos el que está ahí del otro lado, yo quiero salir caminando sobre el agua y llegar a donde estás tú. Y acá el 29 dice, y le dijo, ven, y desciende Pedro de la barca, andando sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y eso es lo que muchas personas les pasa en este tiempo. En medio de lo desafiamos al Señor y le decimos, quiero ir a donde vos estás, demostrame que sos vos, demostrar. Y cuando Él nos dice, bueno, vengan, bueno, ven. Pero cuando vino el viento, cuando vino la tempestad, cuando vino el problema, la situación económica, cuando vino la enfermedad, cuando vino el problema familiar, ¿qué pasó? Nos empezamos a sacar la mirada de Jesús y nos empezamos a hundir. Pero grande es Jesús que nos dicen, cuando le decimos al Señor, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, sácame de este problema, de esta situación, Él nos levanta y nos vuelve a sacar. Amén. Entonces que realmente podamos creer y confiar en que Dios está a nuestro lado. En Salmo 7:1, la palabra del Señor nos dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todo lo que me persigue y líbrame. Señor, líbrame de todo lo que me está atormentando, líbrame de esta situación que se está viviendo, líbrame y dame nuevas fuerzas, nuevas salidas para mi problema. Amén. Confiemos en el Señor. ¿Es fácil confiar en el Señor? No, a veces es difícil confiar en medio de la tormenta, pero no es imposible. La palabra dice en Jeremías 17:7, la palabra nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que en este tiempo nuestra confianza esté puesta en Él. Amén. En medio de la tormenta, quizás estás pasando situaciones difíciles, quizás estás pasando situaciones económicas difíciles, de salud difícil, pero el Señor te dice, confía en Jehová. Confía en Él, confía que Jesús maneja tu barca, confía que Jesús te levanta, te pone su mano para levantarte cuando estamos como Pedro, que estamos sumergiéndonos en el agua. Él nos levanta, amén. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, pongamos la mirada en las cosas de Jesús. Amén. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Que en el nombre de Jesús, espero que esta palabra te sea de bendición. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Y bueno, nos estaremos viendo una próxima vez. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Soledad, en la adversidad, la soledad.